Si escuchas clásica, no puedes escuchar vinilos. Un mito romántico frente a la física del sonido. El vinilo ha experimentado en las últimas décadas un sorprendente renacimiento. Lo que durante los años 90 parecía un formato condenado a la extinción, se ha transformado en un símbolo de prestigio, nostalgia y auténtica experiencia auditiva. Las tiendas de discos, las ediciones limitadas y los tocadiscos de diseño han regresado al mercado, respaldados por campañas publicitarias que venden la idea de un sonido cálido, natural, fiel, que supuestamente supera al de los formatos digitales más modernos. Sin embargo, cuando trasladamos este debate a un género musical con exigencias, auténticas exigencias extras en fidelidad, rango dinámico y estabilidad temporal, como la música clásica, la ecuación cambia radicalmente. Es opuesta, las dos caras de una misma moneda. El título, si escuchas música clásica, no puedes escuchar vinilos, no es una mera provocación, insisto, provocación cultural, sino una afirmación rotunda y fundamentada en principios físicos, tecnológicos y fisiológicos. Este post realizará siempre bajo mi punto de vista por qué el vinilo es un soporte inherentemente limitado para la música clásica, comparándolo con formatos digitales y explorando las razones técnicas que explican por qué los audiófilos amantes de Beethoven, Mahler o Stravinsky no deberían confiar en este medio si su objetivo es la máxima fidelidad sonora. Historia del vinilo y su vínculo con la música clásica. El nacimiento del LP. El vinilo, como soporte musical, tiene su origen en 1948, cuando Columbia Records introdujo el Long Play LP de 33 1/3 revoluciones por minuto. Antes de esta innovación, la música se distribuía en discos de 78 RPMs, con una duración máxima de 3 a 5 minutos por cada cara. Este límite temporal era completamente incompatible con la música clásica, donde una sola sinfonía podía durar más de una hora. El LP supuso una auténtica revolución, porque gracias a su menor velocidad y a surcos más finos, permitía hasta unos 20-25 minutos de grabación por cara. Por primera vez se podía escuchar una obra orquestal extensa con menos interrupciones. Este formato se convirtió muy rápidamente en el estándar de la industria y fue durante décadas el principal medio de distribución para la música clásica. El ideal cultural del vinilo. Durante la segunda mitad del siglo XX, los vinilos se asociaron a la idea de arte sonoro. Las ediciones de sello como Deutsche Grammophon, Philips o EMI se convirtieron en objetos de culto, con carátulas cuidadas y textiles explicativos que otorgaban un halo de prestigio a la música clásica. Sin embargo, este prestigio estaba más relacionado con la escasez de alternativas tecnológicas que con la calidad intrínseca del vinilo. Durante los años 50, 60 y 70, el vinilo era lo mejor que existía, pero sus limitaciones ya eran conocidas por ingenieros, músicos y sobre todo audiófilos. Y el que lo negase tenía un problema. Características ya por aquellos tiempos. Características técnicas del vinilo, fortalezas y debilidades. Para entender por qué el vinilo resulta inadecuado totalmente para la música clásica, es necesario analizar evidentemente su funcionamiento a nivel físico. Principio básico de reproducción. Repasémoslo. El vinilo almacena información sonora en surcos en espiral, grabados en la superficie del disco. Estos surcos contienen variaciones laterales y verticales que representan la forma de onda del audio. Durante la reproducción, una aguja o estilete recorre el surco y vibra en respuesta a estas variaciones, generando una señal eléctrica que posteriormente se amplifica. Este sistema es completamente mecánico y analógico, evidentemente, lo que implica una relación directa entre la precisión física del surco y la fidelidad del sonido en el reproducido.
limitaciones inherentes. El diseño del vinilo implica una serie de compromisos técnicos, señores, que afecta de manera espacial y especial a la música clásica. Ruido de superficie. Empecemos con los datos. Cada reproducción añade ruido por fricción, partículas de polvo y desgaste del surco. Incluso un vinilo completamente nuevo tiene un ruido de fondo constante, conocido como surface noise, que suele rondar los menos 50 a menos 60 dB. Y eso es totalmente y 100% inevitable. En música clásica, donde los pasajes silenciosos son esenciales, este ruido es claramente audible y totalmente inaceptable. Distorsión armónica. A medida que la aguja se acerca al centro del disco, el ángulo de seguimiento o tracking se vuelve menos preciso, generando distorsión armónica debido a la falta de azimut, que puede alcanzar valores superiores, atención, superiores al 3% de distorsión armónica en las zonas internas. Esto afecta especialmente a los instrumentos con timbres complejos, como violines o flautas. Rango dinámico limitado. El vinilo, como todos sabemos, tiene un rango dinámico efectivo de aproximadamente 55-65 dB en el mejor de los casos. En comparación, una orquesta sinfónica en vivo y en directo puede superar muy fácilmente los 125 dB, es decir, el doble, de diferencia entre un pianísimo y un fortísimo. Esto significa que los ingenieros deben comprimir dinámicamente las grabaciones de música clásica para que se ajuste a las limitaciones físicas del soporte del vinilo. Desgaste físico. Cada reproducción implica contacto físico con el surco, lo que provoca degradación progresiva y constante. Los pasajes fuertes desgastan más el material, generando chasquidos y pérdida de detalle con el tiempo. Respuesta en frecuencia no lineal. El vinilo requiere de un proceso que todos conocemos como ecualización estándar RIAA durante la grabación y la reproducción, que compensa las limitaciones físicas del surco. Esto introduce un margen de error que puede alterar el equilibrio tonal original del vinilo. Exigencias técnicas de la música clásica. Complejidad tímbrica. Una orquesta sinfónica combina decenas de instrumentos, por no decir centenares de instrumentos, cada uno con un aspecto armónico complejo y propio. El oído humano es extremadamente sensible a estas sutilezas, especialmente en las frecuencias medias y altas, donde se sitúan violines, clarinetes y voces. Para reproducir correctamente esta riqueza tímbrica, el sistema debe tener baja distorsión y respuesta en frecuencia total y absolutamente plana, algo que el vinilo no puede garantizar ni de lejos en todo el rango. Rango dinámico extremo. La música clásica explora contrastes dinámicos entre el silencio absoluto y explosiones sonoras. Obras como la Sinfonía número 9 de Mahler o el Requiem de Verdi incluyen paisajes y pasajes pianísimos con volúmenes cercanos al umbral de audición, seguidos de fortísimos o muy fortísimos que alcanzan niveles muy altos. El formato digital, el rango dinámico puede superar los 96 dB en un CD o incluso los 140 dB en Hi-Res Audio. En cambio, el vinilo fuerza a los ingenieros a reducir una vez más la dinámica mediante compresión, sacrificando la experiencia del original. Es decir, el original no se parece como un huevo o una castaña a lo que hay encima del vinilo. Precisión temporal. El tiempo en la música clásica depende de microvariaciones temporales, en ataques, transiciones y silencios. El vinilo introduce wow, variaciones lentas de velocidad, y flutter, variaciones rápidas de velocidad, que generan inestabilidad en el tono. Esto es especialmente problemático en instrumentos como el piano, donde un leve cambio de velocidad altera total y absolutamente la percepción de afinación. Comparación técnica, vinilos versus formatos digitales. Características, vinilo CD, PCM digital y Hi-Res digital 2496. Rango dinámico, 55-65 dB. 96 dB. 120-140 dB o más. Ruido de fondo, menos 50 a menos 60 dB. Inaudible, menos 96 dB.
Inaudible, menos 125 dB. Distorsión armónica, 1 a 3%, inferior al 0,001%, inferior al 0,0001%. Wow and flutter, 0,103% típicamente, 0%, 0%. Desgaste por uso, sí, inevitable. No y no. Estabilidad tonal, limitada, perfecta y extremadamente perfecta. Esto evidencia que desde un punto de vista puramente técnico los formatos digitales superan más que ampliamente al vinilo en todos y cada uno de los parámetros relevantes para la música clásica. El mito del sonido cálido. Uno de los argumentos más comunes a favor del vinilo es que su sonido es más cálido o más natural que el digital. ¡Ay, qué quimera! Sin embargo, este calor no es una virtud objetiva, sino el resultado de imperfecciones técnicas. Distorsión armónica de segundo orden, que añade frecuencias no presentes en la grabación original, por mucho que el señor Fernando Fernández de Green Audiophile diga que sí, se añade distorsión armónica de segundo orden no presente en la grabación original. Limitación en las frecuencias altas, que suaviza el sonido pero reduce la fidelidad. Ruido de fondo constante en el cerebro. Este se interpreta como una textura acogedora. En música clásica, donde la precisión y la transparencia son esenciales, estas distorsiones no aportan beneficios, enmascaran detalles y alteran la interpretación original. Casos prácticos. ¿Por qué falla el vinilo con obras clásicas? La novena sinfonía de Beethoven. La famosa novena sinfonía dura aproximadamente 65-70 minutos. En vinilo, esto requiere 4 caras de 2 discos, obligando al oyente a interrumpir varias y sucesivas veces su reproducción. Además, el cuarto movimiento contiene explosiones sonoras que superan larga y ampliamente los límites dinámicos del vinilo, lo que obliga a comprimirlas, a achatarlas, a mazacotarlas. El bolero de Ravel. Esta obra se basa en progresión gradual de volumen. En vinilo, el ruido de superficie es muy perceptible en los pasajes iniciales y el crescendo final puede provocar saturación física del surco, incluso en algunos prensajes malos, la salida de la aguja del propio surco, introduciendo distorsión totalmente audible. Conciertos para piano. El piano es especialmente difícil de reproducir en vinilo por su amplio rango armónico y la necesidad de ataques muy precisos. El wow and flutter altera la afinación y los pasajes rápidos generan distorsión mecánica. Contraargumentos y respuestas. Pero yo disfruto más del vinilo. El disfrute, señores, es subjetivo y es muy válido, evidentemente. Sin embargo, la afirmación de este ensayo es técnica, no emocional. Mis datos son técnicos, no emocionales. ¿Puedes disfrutar de un vinilo? Por supuesto. Por nostalgia, por supuesto. Estética y ritual, por supuesto. Pero no porque sea más fiel a la música clásica. Los vinilos modernos suenan mejor. ¡Ay, qué quimera! Las técnicas de masterización han mejorado, indiscutiblemente, pero los límites físicos del vinilo y su tecnología son inmutables. Un vinilo nuevo sigue teniendo menos rango dinámico, más ruido de fondo, más distorsión que un archivo digital sin pérdidas. Los CDs son fríos y digitales. Otra gran quimera. El concepto de frialdad es totalmente psicológico, no matemático y no tecnológico. El CD reproduce exactamente la señal grabada, sin añadir distorsiones. Si el resultado suena frío, el problema, señores, está en la grabación o en el sistema de reproducción, no en el propio formato. Y eso ha quedado 1, 100 y 1000 veces demostrado. El futuro de la música clásica, digitalización y alta resolución. En la actualidad, plataformas de streaming como Qobuz, que quedó demostrado por el señor, el ingeniero Cola Zurdo,
que suena como una castaña. Apple Music clásica y Tidal, que suena mucho mejor, ofrece música en formatos Hi-Res audio ya hace tiempo, con resoluciones de 24 bits a 96 o incluso 192 kHz. Esto permite reproducir la música clásica con una fidelidad extremadamente muy superior a la de cualquier vinilo, eliminando problemas de ruido, desgaste y compresión dinámica. No digamos ya un WAV o un FLAC directamente desde una NAS, donde no existen ni los efectos de compresión, descompresión, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en las salas de concierto, muchas orquestas graban en DSD. Hablé del DSD, del Direct Stream Digital, un formato con calidad superior, muy superior al CD, destinado precisamente a preservar los matices extremos de este género. Conclusión. La verdad técnica detrás del mito. El vinilo es un formato hermoso, histórico y culturalmente muy valioso, sin ningún tipo de duda. Sin embargo, cuando el objetivo es reproducir con la máxima fidelidad la música clásica, por ejemplo, sus limitaciones son insalvables, del todo insalvables. Su ruido de superficie interfiere con los pasajes silenciosos. Su rango dinámico insuficiente obliga a alterar la interpretación original mediante compresión. Su distorsión mecánica y temporal degrada la precisión tímbrica y tonal. Y su desgaste, más que inevitable, impide disfrutar de la obra con la misma calidad a lo largo del tiempo. La música clásica exige perfección técnica, no porque sea elitista, sino porque sus compositores trabajaron con un nivel de detalle extremo, llevado a la enésima. En este contexto, el vinilo no puede cumplir ni de lejos con las exigencias mínimas de fidelidad, por mucho que su estética resulte atractiva. Con ello, afirmar que si escuchas música clásica no puedes escuchar vinilos no es un esnobismo digital, sino la conclusión lógica de un análisis físico, matemático y auditivo como este. El vinilo puede seguir siendo un objeto de colección, un fetiche cultural o un ritual nostálgico, eso sí, pero nunca será el medio óptimo para experimentar la grandeza de una orquesta sinfónica. Si escuchas clásica, no puedes escuchar vinilos. Nos vemos.